En el último par de secciones he intentado hablar acerca de lo que yo creo que es la filosofía. En esta sección quiero seguir adelante y empezar a hablar sobre cómo se hace la filosofía en la práctica. Ahora, aquí quiero regresar a algo que dije al inicio de esta semana de vídeos. Me refiero a que la mejor manera de obtener una idea de qué es la filosofía y de cómo se hace es trabajar durante todo este curso y participar en los argumentos, temas y problemas que en él se encuentran. Bueno, podemos empezar esta misma semana. Y lo bueno es que apostaría a que todos los que están aquí ya tienen una idea de cómo hacer filosofía. Todos nosotros en nuestra vida cotidiana intentamos encontrar la mejor manera de pensar en algo en algún momento. Es algo que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, supón que intento decidir si ir o no ir al cine esta noche. ¿Cómo lo hago? Busco evidencias a mi alrededor sobre si debería o no hacerlo. Pienso en qué me sugiere hacer la evidencia que encuentre. Y luego intento llegar a una conclusión con base en lo que he decidido acerca de esa evidencia. Supón que en mi reflexión sobre si debo o no ir al cine, me digo a mí mismo, hay excelentes perros calientes en el cine. Me gustan los perros calientes. Por lo tanto, debo ir al cine. Lo que acabo de hacer es dar un argumento muy simple de que debería ir al cine. La primera cosa a considerar aquí es que un argumento en este contexto no tiene que ser algo que sea malhumorado o agresivo. Cuando hablamos de argumentos en el contexto de la filosofía, simplemente queremos decir evidencia o cambio de razonamiento que intenta demostrar la verdad de alguna u otra conclusión. En este caso, la conclusión de que yo debería ir al cine. Para introducir alguna jerga rápidamente, en este argumento tenemos dos premisas. La primera, hay perros calientes en el cine. La segunda, me gustan los perros calientes. Estas premisas son las afirmaciones que los argumentos hacen para confirmar su conclusión. Entonces tenemos dos premisas confirmando la conclusión. Y luego tenemos la conclusión de que yo debería ir al cine. Este argumento muestra que yo debería ir al cine esta noche. Bueno, si después de pensar en ello, tienes algunas dudas sobre si lo muestra, entonces eso demuestra que ya sabes algo acerca de cómo hacer filosofía. Pensemos en las formas en que podemos cuestionar ese argumento. Podemos cuestionar la forma en que la conclusión deriva de las premisas. Tal vez el simple hecho de que tengan perros calientes en el cine y de que me gusten no significa que yo deba ir al cine. Podemos verlo. Cierto. Tal vez esté intentando volverme vegetariano. O tal vez esté intentando ahorrar dinero. O perder peso. Podemos pensar en todo tipo de razones para que el hecho de que me gustan los perros calientes y que en el cine los venden no signifique que deba ir al cine. Cuando la conclusión de un argumento resulta de sus premisas, es decir, cuando la conclusión tiene que ser verdadera si las premisas lo son, el argumento es válido. A pesar de que las premisas en el argumento anterior son ciertas, es decir, que tal vez el cine realmente vende buenos perros calientes y que a mí realmente me gustan, puede que la conclusión de que debo ir al cine no sea cierta. Podemos ver que ese argumento no es válido. Esa es una forma de cuestionar un argumento filosófico. Podemos cuestionar su validez cuestionando si la verdad de la conclusión realmente se deriva de la verdad de las premisas. También podemos cuestionar las premisas. Las premisas pueden no ser verdaderas. Por ejemplo, en el argumento que acabamos de dar, quizá los perros calientes del cine no son tan buenos. O tal vez, en realidad, ya no los venden. O quizá podemos cuestionar la segunda premisa diciendo que la última vez que los comí me enfermé y por ello ya no me gustan. Esa es otra forma de criticar el argumento, criticando la verdad de sus premisas. Para introducir un poco más de jerga, un argumento válido y con premisas verdaderas es un argumento sólido.
Podemos cuestionar la solidez de un argumento cuestionando ya sea la verdad de sus premisas o su validez. Hablemos de un argumento más difícil de evaluar. Un tema que los filósofos ponderan es el significado de la libertad o del libre albedrío. Parecería que tengo mucha libertad de un momento a otro de escoger mis acciones. Puedo seguir hablándote o puedo irme a tomar una taza de té o a recostarme. Pero elijo seguir hablándote. Los filósofos han intentado construir argumentos que ponen en duda la idea de que somos libres de elegir lo que hacemos de un momento a otro. Te daré un ejemplo de estos argumentos. Primera premisa. El mundo pasado controla exactamente cómo es el mundo presente y cómo será el mundo futuro. Segunda premisa. Somos parte del mundo al igual que todo lo demás. Tercera premisa. No podemos controlar el pasado ni cómo el pasado controla el presente y el futuro. Conclusión. Por lo tanto, no controlamos nada de lo que ocurre en el mundo, incluyendo lo que pensamos, decimos o hacemos. Esa es una conclusión realmente sorprendente. Espero que estés de acuerdo. ¿Cómo podemos cuestionarla? La podemos cuestionar de la misma forma como cuestionamos el argumento de los perros calientes y el cine. Podemos cuestionar las premisas. Podríamos cuestionar la primera premisa. Podríamos preguntar si el pasado realmente determina el presente y el futuro. Por ejemplo, podríamos pensar que algunos de los hallazgos de la mecánica cuántica que mencioné en el primer video podrían mostrarnos que hay una indeterminación e incertidumbre fundamentales en el universo. Quizá el estado del universo en un momento dado no determina todo lo demás en todos los estados futuros. Podríamos cuestionar la segunda premisa. Quizá no somos realmente parte del mundo como todo lo demás. Quizá hay algo muy especial en nosotros. Hay quienes han pensado que podemos tener almas inmateriales e inmortales que nos hacen muy distintos a todo lo demás que nos rodea. Quizá podemos cuestionar la tercera premisa. Tal vez podemos controlar el pasado o cómo el pasado controla el presente y el futuro. No sé cómo hacer eso, pero quizá tú lo sepas. Quizá alguien inteligente plantee un argumento correcto. Así que podemos cuestionar las premisas o podemos cuestionar si la conclusión se deduce de las premisas. Podemos cuestionar si el argumento es válido o no. Una forma de hacer esto podría ser diciendo que quizá haya dos sentidos diferentes de la palabra controlar en este argumento. Quizá el control de las premisas se refiere a la forma como un estado físico del mundo controla cómo todo evoluciona en el futuro. Quizá eso es correcto, pero no nos dice nada sobre el otro sentido de control, que involucra el control que tenemos sobre nuestras acciones al que se refería la conclusión. No estoy tratando de escoger entre estas diferentes formas de responder al argumento. Tal vez esto sería algo interesante para discutir en los foros esta semana. Pero quisiera recalcar que cada una de estas estrategias para responder al argumento requieren de más trabajo. La estrategia de cuestionar la primera premisa y sugerir que puede haber cierta indeterminación en la forma en que los estados pasados del universo controlan el presente y el futuro puede crear el mismo problema de la falta de control sobre nuestras acciones del argumento original. La estrategia de cuestionar la segunda premisa y decir que hay algo especial en nosotros que es distinto al resto del universo impone el reto de describir esa propiedad especial y cómo nos relacionamos con el resto del universo. De hecho, vamos a ver algunos de los problemas y costos asociados en las próximas semanas del curso cuando hablemos del dualismo y de la filosofía del poder. Y si escoges la estrategia de sugerir que las premisas no justifican la conclusión porque hay dos diferentes sentidos de la palabra control, necesitas hablar de cuáles son esos sentidos de la palabra y por qué el control del que hablamos cuando nos referimos al control sobre nuestras acciones es tan distinto del sentido de control que se encuentra en las premisas.
Acabamos de ver un argumento que intentaba ayudarnos a pensar en cómo podríamos ser libres o tener control sobre nuestras acciones. Esto nos muestra que en filosofía, a menudo tratamos de procesar la manera correcta sobre cómo pensar en las cosas con la ayuda de buenos argumentos y posiciones que otros filósofos han propuesto. Entonces, quiero volver a la idea de que así es como vas a sacar el mayor provecho de este curso, repasando todos los argumentos y posiciones que encuentres y tratando de analizarlos de forma crítica y procesando lo que piensas sobre ellos. En esta sección hemos estado hablando de cómo hacer filosofía. He hablado de ver los argumentos, identificar las premisas y analizar su validez. Está la parte realmente crucial de lo que es hacer filosofía, pero quiero dar dos salvedades sobre lo que dije en esta sección. Primero, todos los argumentos que vimos eran bastante simples. Vimos que el de ir al cine tenía dos premisas. Luego vimos que el del libre albedrío tenía tres premisas. Y vimos que incluso el argumento simple del libre albedrío abría la puerta a muchos otros problemas. Eso lo vimos cuando consideramos las diferentes formas en que podemos cuestionar ese argumento y las diferentes cosas que tendríamos que hacer para que nuestras objeciones fueran válidas. Entonces, a menudo en filosofía lo que pensamos y cómo lo pensamos es tan complejo que es demasiado difícil reducir nuestros pensamientos a una serie de simples premisas y conclusiones. Eso no quiere decir que normalmente no sea una buena idea intentarlo. Hay que intentar que nuestro pensamiento sea tan claro y preciso como podamos. La segunda salvedad es que creo que hay algo importante que se pierde si pensamos en filosofía como simplemente tratar de dar argumentos ingeniosos de los cuales una conclusión clara se desprende de premisas claras. En ocasiones, las cosas sobre las que pensamos y cómo las pensamos son demasiado grandes y complejas como para hacer eso. Hay una cita del filósofo Hilary Putnam que me parece lo resume bien. Él dice que la filosofía necesita de visión y de argumento. Hay algo decepcionante en un trabajo filosófico que contiene argumentos, aunque sean buenos, si no es guiado por una visión genuina. Y hay algo decepcionante en un trabajo filosófico que contiene una visión, aunque sea muy inspiradora, si no se basa en argumentos. La especulación sobre cómo las cosas van de la mano requiere de una habilidad para reconocer distinciones y conexiones conceptuales y de la habilidad de argumentar. Pero las opiniones especulativas, sin importar qué tan interesantes sean o qué tan bien argumentadas estén, no son lo único que necesitamos. También necesitamos lo que el filósofo Miles Bunyaat llamó visión, y para mí eso quiere decir visión sobre cómo vivir nuestras vidas y regir nuestras sociedades. Ahora, creo que esta es una gran cita y quiero mencionar dos aspectos de por qué hay que buscar esa visión de la que Putnam habla. Un aspecto de la cita es que debemos tener en mente el panorama general cuando proponemos o criticamos argumentos filosóficos. Un ejemplo de no hacer esto es que podemos estar realmente impresionados por lo bueno e inteligente que un argumento en contra de nuestro libre albedrío parece ser y concluir que simplemente no tenemos libre albedrío. No tengo control sobre mis acciones. Me parece que si aceptas esa conclusión basado en ese argumento estarías aceptando algo tan loco que no puede realmente corresponder a la forma como tú te ves a ti mismo en el mundo que te rodea. Me parece que ese sería un caso de prestar demasiada atención a los detalles del argumento sin prestar suficiente atención al panorama general que el argumento supuestamente está iluminando. Me parece que lo útil del argumento sobre el libre albedrío no es que nos haga aceptar la conclusión de que no somos libres, sino que nos ayuda a enfocar la cuestión para aclarar en qué pensamos cuando pensamos sobre tener el control de nuestras acciones. Ese es un aspecto. Hay que tener en mente el panorama general al momento de aceptar o no una conclusión o al momento de evaluar un argumento.
El segundo aspecto que es bastante relacionado es que cuando analizamos un argumento filosófico debemos hacer más que simplemente tratar de identificar y evaluar las premisas y ver si el argumento es válido. Creo que también necesitamos pensar en la visión, en el panorama general, que da inspiración al argumento. ¿Qué es lo que la persona que presenta un argumento quiere decir en realidad? ¿A qué está intentando llegar? Y quizás podamos hacer un mejor trabajo al tratar de articular eso y llegar a lo que la persona intentaba decir mejor que ella misma. O quizás el pensar en la visión, en el panorama general, que está detrás de sus argumentos puede ayudarnos al tratar de articular y tratar de llegar a ver lo que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo. Esos son los sentidos en los que creo que el prestar atención a esta idea de la visión general, o, para decirlo de manera más simple, el prestar atención al panorama más amplio en el que los argumentos filosóficos están integrados, puede ser muy importante para hacer filosofía. En esta sección, hemos visto lo que queríamos decir al hablar de un argumento filosófico, además de hablar de premisas, validez y solidez. También hemos visto cómo podemos criticar o pensar sobre argumentos filosóficos, cuestionando sus premisas o cuestionando su validez. Y finalmente yo, con la ayuda de Hilary Putnam, sugerí que al hacer filosofía o entrar en las ideas de otros no estamos tan solo interesados en la adquisición de argumentos, sino que tenemos que pensar también en la visión o en el panorama general que nosotros o que el filósofo que estudiamos quiere proponer.